All right, let's continue our study about how to resist government that has become corrupt. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de cómo resistir al gobierno que está corrupto. So we're looking in this passage of scripture where Jesus sent out his disciples in Matthew 10 and Luke 10. Entonces estamos viendo estos pasajes de Mateo y Lucas 10. And so we saw there where Jesus actually said, when government tries to restrict your freedom, go out into the streets and lift your voice. Entonces vimos este pasaje donde Jesús les dice, si el gobierno trata de restringir lo que ustedes tienen que hacer, vayan a las calles y protesten. It's amazing how many Christians have never even heard about this verse. Yo creo que muchos cristianos nunca han escuchado esos versículos. I mean, they have no connection, no way to process this in their thoughts, what this is all about. Sí, muchas veces no hay como la conexión para procesar de lo que se trata esto. Maybe they think this is just preaching the gospel out in the streets or something. Muchas veces tal vez pensarán que lo que está diciendo es vayan a las calles y prediquen el evangelio. But that's not what it was. This was a protest against the government. Pero no es de eso lo que se trata. Eso era una protesta en contra del gobierno. You know, a lot of times Christians, we have this idea that Christians, it's never right for a Christian to protest. Muchas veces hay esta idea entre los cristianos de que los cristianos no deberían protestar. This is not loving. We're supposed to love everybody. Eso no es algo amoroso. Se supone que nosotros deberíamos amar a todo el mundo. And so we think, oh, no Christian should protest. Y entonces pensamos, ay no, los cristianos no deben protestar. And so, you know, as a result, sometimes Christians who feel real passion for justice don't know what to do because they don't have any proper teaching. Y el resultado de esto es que muchas veces estos cristianos que tienen esta pasión por la justicia no saben qué hacer. But in church history, there's much more that we can learn from this. Pero en realidad, en la historia de la iglesia hay mucho acerca de esto. For example, we even know that the apostles taught this and obeyed this, what Jesus said to do here. De hecho, nunca hemos visto que los apóstoles hablaron de que había que obedecer esta enseñanza de Jesús. Actually, look in Acts chapter 13 real Vamos quick. a ver en Hechos 13. Acts 13. Actually, we'll look at Acts 13 Vamos first. a ver primero en Hechos 13. And in this chapter, we see some of the first opposition by government against them. En este capítulo vemos la primera oposición del gobierno en contra de los discípulos. Read verse 50 and 51. Vamos a leer versículos 50 y 51. Acts 13, 50 and 51. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. So you see, they're doing what Jesus said. Entonces, si ven, ellos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. They didn't do this shaking off the dust act of protest just when individuals rejected the gospel. Ellos no hicieron ese acto de protesta de limpiarse el polvo de sus pies cuando los individuos lo rechazaron. Again, the key word in this verse is the city officials came against Paul. Otra vez, recordemos que la palabra clave es los oficiales de la ciudad. So that's why they said, okay, it's time to protest. Y esa es la razón por la cual ellos dicen, okay, In ahora es tiempo de protestar. And it doesn't say it there, but in some way or another, this was probably public out in the streets, this act. Entonces, ellos están viendo cómo eso es apropiado hacerlo en las calles en ese momento. But now let's go on to chapter 16 of Acts. Ahora vamos al capítulo 16 de Hechos. In the city of Philippi, Paul was preaching the gospel. Pablo estaba predicando en la ciudad de Filipos. And if you know the story,
the people were losing business as they were renouncing their idols. Sabemos la historia que después de la predicación de Pablo la gente dejó a los ídolos, y entonces los negociantes estaban perdiendo su negocio. So these business people went to the government authorities of Philippi and got them to arrest Paul. Entonces estos negociantes fueron donde las autoridades para pedir que arrestaran a Pablo. And it says they beat them and put them in prison, Y entonces le dijeron, sí, castíguenlo y pónganlo en la prisión. even though they really had broken no laws. A pesar de que él no había roto ninguna regla. But just the government abused its power against them. Pero en ese punto el gobierno abusó de su poder. And in the middle of the night, Paul and Silas were singing and praising God. Y ustedes recuerdan, en medio de la noche Pablo y Silas estaban adorando al Señor. And you probably know the story. An earthquake came, shook the prison. Tal vez ustedes saben la historia que un terremoto vino y sacudió la prisión. The doors opened. Las puertas se abrieron. The chains fell off of Paul and Las Silas. cadenas se rompieron. And probably, if it was you and me, we would have thought, this is a miracle. We can escape. Tal vez si fuéramos nosotros hubiéramos dicho, esto es un milagro, podemos escapar. But they didn't leave. Pero ellos no se fueron. And they stayed, and in fact, they led the jailer and his family to Christ. Y de hecho ellos se quedaron y guiaron al carcelero para que conociera al Señor. And then the next morning, the government officials sent word to the prison. Y en la siguiente mañana el gobernador supo de la prisión. And we don't know why. Maybe the earthquake made the government authorities think the gods were angry at them or something. Who knows? We don't know why the city authorities were wanting now to let Paul go. No sabemos por qué, pero las autoridades civiles estaban tratando de dejar a Pablo salir. But let's read it here. Pero leamos lo que dice en Hechos 16, 36, 39. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, ¿nos echan en la cárcel? ¿Y ahora nos liberan encubiertamente? No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Fueron y se excusaron, los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. So the government said, okay, you can go free. Entonces los gobernantes dijeron, está bien, pueden irse libres. Again, maybe most of us Christians today would thought, praise God, and we would have gone on our way to continue to preach the gospel. Entonces, recuerden, tal vez nosotros hubiéramos dicho, bueno, pues nos vamos y predicamos el evangelio libremente. But Paul was completely different. Pero Pablo lo hizo totalmente diferente. There was a problem here. Hay un problema ahí. The government never really apologized for violating their rights. Era que el gobierno no había pedido perdón por lo que había hecho. And so Paul knew that he had a duty to protest against this. Entonces Pablo supo que él tenía una labor que hacer ahí, protestar en contra de esto. He said no. Pablo dijo no. As you see in yellow there. Y ustedes lo ven en amarillo en la diapositiva. And I hope you see it in your Bible. Circle that word, please, in your Espero Bible. que ustedes hagan un círculo alrededor de esta palabra. That's one of the most important Bible words. Esta es una de las palabras más importantes en la Biblia. Not enough Christians know the importance of this word. No todos los cristianos, no muchos cristianos saben de la importancia de esta palabra. But Paul said no, unless the government authorities come here themselves and basically make it right, we will not leave. Pablo básicamente lo que dice es no, a menos que el gobierno venga y lo haga correctamente. Here's a man taking a stand saying, I'm not leaving prison. How strange is that? Aquí está un hombre que se para y dice, no voy a salir de la prisión. Imagínense lo raro que es eso. And you know what? It was a risk that Paul was taking. Y de hecho es un riesgo que Pablo está tomando. He could have
perhaps angered these government officials and maybe possibly had a crackdown even stronger against them. Tal vez él hubiera hecho que los gobernantes se pusieran más enojados y lo hubieran castigado de una manera peor. And maybe that would have been the end of Paul's ministry, permanently in prison or put to death. Tal vez hubiese sido el final de su ministerio, lo hubieran But- puesto en la cárcel por siempre o lo hubieran podido matar. But Paul understood the mission that Jesus had given to them. Pero Pablo entendió la misión que It's- Jesús les había dado. Yes, it's to preach the gospel, that's part of it. Sí, es ir y predicar el evangelio, eso es parte. But if government is off base, we must address that and protest Pero against si that. el gobierno está fuera de sus límites, nosotros tenemos que protestar en contra de eso. Or as I think as Jesus said in the Great Commission, we must disciple the nations, not just evangelize them, disciple them. Es lo que dice la Gran Comisión, no solamente predicar, pero tenemos es que discipular la nación. So Paul knew he must protest. Entonces Pablo sabía, debería protestar. So apparently the authorities did come in person and acknowledged in some way that they were wrong, and Paul left. Entonces aparentemente el gobierno sí vinieron y se disculparon. So here is another great example of sort of making a stand, a peaceful protest against unjust government. Entonces este es otro gran ejemplo de pararse firme y protestar en contra de la injusticia. So it's not unloving to say no to bad government. No es algo que no sea amoroso el hecho de decir no en contra de la injusticia. This is not contrary to our witness as Christians. Eso no es una contradicción de ser testigos de Dios. Actually, it's the most loving thing you can do. If people in a city or in a nation are being oppressed by their government, it's love to speak out on their behalf, not just yourself, but for all people by opposing that De government. hecho, es un acto amoroso. Si tenemos una nación donde el gobierno está oprimiendo a la gente, es un acto de amor ir y resistir. Amen. Amén. So Christians need to learn how to say this Bible word no. Yo creo que los cristianos debemos aprender a decir esta palabra bíblica. No. When God's people say that under the anointing of the Holy Spirit, this word transforms nations. Cuando la gente de Dios dice esta palabra bajo la unción del Espíritu Santo, eso cambia, transforma naciones. Amen. Amén. Let's practice saying it. Practiquemos decirlo. Let's say it together. Digámoslo juntos. Ready? On 1, 2, 3. Huh? 1, 2 y 3. No. Oh no, much louder than Tenemos que that. hacerlo más fuerte. 1, 2 y 3. No. Good. Muy bien. And you know, this is throughout church history. When Christians have done this, liberty has come to A nations. través de la historia de la cristiandad, a través de la historia de la iglesia, cuando los cristianos han dicho esta palabra, han transformado naciones. We have other examples of the early Christians saying we must obey God rather than man. Tenemos otros ejemplos en la historia del comienzo de la iglesia, cuando otros dijeron no podemos hacer eso, debemos obedecer a Dios por encima de obedecer las leyes injustas. And you know, Paul himself used the court system to try to change bad policies in the government. El mismo Pablo utilizó el sistema de las cortes para tratar de cambiar esto. If you know the whole last 7 or 8 chapters of the book of Acts, Si nosotros sabemos que los últimos capítulos del libro de los Hechos, it's probably one of the most ignored parts of the book of Acts by preachers. tal vez es una de las partes más ignoradas del libro de los Hechos, es una parte más ignorada por los predicadores. You know why? ¿Saben por qué? Because no churches are being planted, no miracles and healings are happening. Porque en esos capítulos no pasó ningún milagro, ninguna iglesia se In all plantó. of these last 7 or 8 chapters, all it is Paul going from court hearing to court hearing. Básicamente lo que pasa en esos capítulos es Pablo yendo de una corte a otra corte, Fighting for his rights as a Roman citizen. peleando por sus derechos como un ciudadano romano. And so a lot of preachers don't know what to do with this. This doesn't sound like
It's something spiritual to me. La mayoría de los predicadores no saben qué hacer con estos capítulos porque no les suena como algo espiritual. But Paul was doing this because he was appealing to Caesar until he could get justice. Pablo hace esto porque él está apelando al César para poder obtener justicia. In fact, one of the Roman governors said, Paul, you can go free. Now, you don't have to keep appealing, but because Paul never got actually injustice addressed, Paul said, no, I appeal higher. De hecho, uno de los gobernantes le dijo a Pablo, puedes irte libre, no tienes que hacer todo esto. Pero Pablo no lo hizo porque él quería apelar cada vez a un lugar superior hasta que tuviera justicia. So this first principle that Jesus was talking about, Este principio que Jesús nos está enseñando, we shouldn't just think about it as simply mass demonstrations in the street. no, es algo más que simplemente demostrar en masa en las calles. It's any peaceful way of addressing injustice. Es una manera pacífica de acercarnos o de luchar contra la injusticia. Go to law, soothe the government, perhaps. Es apelar a la ley. Do other kinds of peaceful, maybe petitions or all kinds of possible things you can do that are peaceful to Es bring hacer change. todas las formas posibles de apelar a la ley. Tal vez escribir una carta. But it brings opposition and resistance Pero es una to bad manera policies de of the government. resistir y oponerse a la injusticia. You know, in Christian history, there's so many examples of. En la historia cristiana hay muchos ejemplos. I'll just give a few. Quiero darles algunos. In the year 404, En el año 404 there was a pastor in Turkey who visited Rome for the first time, había un pastor en Turquía que visitó a Roma por primera vez and his name was Telemachus. y su nombre era Telemachus. And he was, when he went to Rome, there he saw the crowds going into the Roman Colosseum. Y cuando él llegó a Roma vio esta cantidad de gente que iba al Coliseo romano And they were going in there for the gladiator games. y ellos iban a mirar los juegos de los gladiadores, las luchas de los He had gladiadores. never seen this. He only had heard of it. Él había escuchado eso pero nunca había visto. So the pastor went in with the crowds into the Colosseum. Entonces este pastor fue en medio de la multitud And there he observed then crowds cheering as men were fighting each other to the death. Entonces miró en el Coliseo cómo estos hombres peleaban hasta la muerte. And he was just struck about what a terrible, cruel thing for people's entertainment. Y esto tocó su corazón porque vio esa manera tan cruel y terrible de entretenimiento. How many of you have seen the movie Gladiator? ¿Quiénes han visto la película El Yeah? Gladiador? Gives you an idea of that life at that time. Eso les puede dar una idea de esa vida tan mala de esa época. Just for the public pleasure, people were dying. Simplemente por el placer público la gente moría. And so this pastor, he's up in the seats in the Colosseum, and he stands up and he cries out to say, "Stop this! In the name of God, stop this!" Y entonces este hombre fue tocado de tal manera que empezó en el público a decir, en el nombre de Jesús, paren esto. And the crowds at first tried to ignore him, tell him to sit down, Y la gente trató de ignorarlo y de sentarlo be ahí. quiet, Cállate. but he wouldn't stop. Pero él no So paró. eventually went down and he jumped over the wall into the Colosseum floor where the fights were happening. Eventualmente él fue bajando las gradas y saltó a la arena. And he went and he stood in between the two Y gladiators. fue y bajó y se paró en medio de los gladiadores. And he was again trying to cry out saying, "Stop this!" Y él entonces siguió diciendo, por favor, paren esto. And finally one of the gladiators struck the pastor and he fell to the ground and was dying at that Y spot. finalmente uno de estos gladiadores hirió a este pastor y él cayó But with- muriendo en la arena. But with one last breath, Y As- en su último suspiro, now as the crowds were quiet, cuando la gente estuvo ya callada, he yelled out one last time, "In the name of God, stop
this terrible thing. gritó por última vez, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, por favor paren esto. And you know what happened? ¿Y saben qué pasó? For his sacrifice that day, Por el sacrificio de este hombre in ese this, día, his peaceful protest en against una manera injustice, pacífica, struck the conscience of the people of Rome. tocó la conciencia de la gente de Roma. It was really, in many ways, a miracle. En muchas maneras eso era un milagro. But people began to exit from the stadium. Y la gente empezó poco a poco a salir del estadio. And the Roman emperor, after that day, declared no more would there be any more gladiator fights in Rome. El emperador romano declaró a partir de ese día que no podían existir más gladiadores en Roma. That cruel thing was abolished. Esa crueldad fue abolida. Hallelujah. Aleluya. This was a protest that a Christian saying no Eso fue una protesta de un cristiano diciendo no to something that was legally okay, a algo que era legalmente admitido, but not okay in the sight of God. pero no era admitido a los ojos de Dios. Hallelujah. Many more Christians we could tell their story. But we can find another great example of protest in the 16th century. Hay muchos otros ejemplos, pero podemos encontrar un ejemplo en el siglo XVI. How many have heard of Martin Luther? ¿Han escuchado de Martín Lutero? We know him because in Germany he started what is known as the Reformation. Lo conocemos porque en Alemania él comenzó lo que llamamos la Reforma. But it wasn't just it's not like he just started a revival. No fue que él empezó un avivamiento. No, it was really something else that really made the Reformation happen. Realmente empezó algo diferente que causó la Reforma. He saw as he was a priest of the Church of Rome. Él era un predicador de una iglesia, But as he read his Bible, he understood that there was so many things that the church is doing that were wrong. y en la medida que él leyó su Biblia se dio cuenta que la iglesia romana estaba haciendo cosas que no estaban bien And it had an impact on society as y que well. estaban trayendo un impacto en So la he sociedad. saw corruption and Él injustice. miró corrupción e injusticia So he was trying to change things by talking inside the church. y él empezó entonces a tratar de cambiar cosas hablando al interior de la iglesia. But leaders were resisting it. Pero los líderes empezaron a resistir esto. So he finally wrote down 95 things that needed to change. Finalmente él escribió 95 tesis And then he took de cosas que deberían those ser 95 cambiadas. things and he went outside the church and he nailed it to the door of the church. Y lo que él hizo entonces fue ir a la puerta de la iglesia y clavó estas 95 cosas, tesis. And these 95 basically protest points that Básicamente began to spread. Básicamente estos 95 puntos eran 95 protestas. You see, in other words, he went public. He went out into the streets like Jesus said to Lo do. que él hizo fue ir a lo público, ir a las calles. And by going into the streets, by let it be known, this launched this Reformation in a way that transformed many nations of Europe. Entonces, al ir a las calles, al ir a lo público, lanzó este movimiento que transformó las naciones. And so that's why it's not just called the Reformation, but it's called the Protestant Reformation. No solamente es llamado la Reforma, sino que es llamado la Reforma Protestante. Because the people followed Luther's example and they also began to protest against injustice and Porque la corruption. gente que siguió a Lutero no solamente what they did? They began to protest against corruption and injustice. La gente que siguió a Lutero, ellos empezaron a protestar. So they all became known as Protestants. Entonces todos ellos llegaron a ser conocidos como protestantes. What does this mean? ¿Qué es lo que esto significa? They were Christians who protested. Eran cristianos que protestaban. That's
how they were being defined here. Eso es como eran definidos en ese punto. They weren't just Christians having revival, they were Christians who were protesting. No era solamente cristianos que tenían un avivamiento, eran cristianos que eran protestantes. And that is what transformed Europe. Y eso fue lo que transformó a Europa. Just prayer and revival and church growth alone would not have changed Europe by itself. Solamente avivamiento y oración no transforma una nación. It was Christians doing what Jesus commanded. Go and speak out against what's wrong. Es cristianos haciendo lo que tienen que hacer. Haciendo lo que Jesús les dijo que hicieran. Vayan y hablen. Many other examples of protest I could share. Hay muchos otros In ejemplos. Latin America, there's some great heroes, like in Bolivia, Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos en Bolivia a unos héroes who sacrificed their lives and liberties for the freedom to come. Ellos sacrificaron sus vidas para que viniera la libertad. And there's even people like Martin Luther King, perhaps you have heard of. Aún, tal vez ustedes han escuchado gente como Martin Luther King. Do you know of him? Yes. ¿Saben de él? A pastor Un who pastor decided he needed to lead protest against segregation and unjust laws against blacks in America. alguien que decidió que tenía que salir y protestar en contra de la segregación. And he was assassinated, but he's now has a holiday after him in America as a great saint. De hecho, él fue asesinado y hoy en día tenemos un día festivo en nombre de él. I can tell you those some modern examples that I personally know about. Yo les puedo contar algunos ejemplos algunos ejemplos modernos que personalmente conozco. In 2004, that was the same year I was in Latvia teaching where the Christians took over that government. En el 2004, en la misma época que yo estaba en Latvia, en Letonia, But also in Eastern Europe, in Ukraine, Christians began to get active. en la misma época en Ucrania, los cristianos empezaron a ser I was asked to go speak there, and I went to about 7 different cities and taught what I'm teaching right now to tens of thousands of Christians in Ukraine. Yo había sido invitado para ir a diferentes ciudades ahí a enseñar lo mismo que estoy enseñando aquí. I taught about the importance of helping elect good leaders, but also to protest against bad government. Les había enseñado la importancia de elegir buenos líderes, pero al mismo tiempo de ir y protestar. And the Christians there caught this and began to get involved in a presidential Y campaign. los cristianos ahí empezaron a copiar esto y a tratar de elegir cristianos para el gobierno. Even though no one believed they had this good Christian candidate, no one believed he could win the presidency. A pesar de que ellos mismos no creían, estos cristianos no creían que ellos pudieran ser elegidos. Because basically the government was corrupt, and they knew the government would help their hand-picked candidate who was pro-Russia kind of guy, and that they would make sure he wins. Ellos creían que no podían ganar porque el gobierno tenía su propio candidato al cual ellos ayudaban porque era un candidato pro-ruso. But nonetheless, the Christians got involved, and they worked hard in the election. And you know what? Actually, this Christian man won the election and had the most votes. Pero a pesar de eso, ellos decidieron ir a las elecciones y este candidato cristiano ganó. But you know what happened? Pero ¿saben qué pasó? When the votes were toward the end of the day, when they were being counted, they realized this Christian man had the most, and so they decided they needed to cheat. The government did. Entonces, al final de las elecciones, el gobierno se dio cuenta que este hombre cristiano iba a ganar. Ellos decidieron entonces hacer trampa. So they had a secret way to bring in all these extra votes for their candidate. Entonces, ellos hicieron de una manera traer votos, introducir votos para el candidato oficial. And so by the end of the day, they declared the man who was the winner was this pro-Russia man who was really not the winner. Al final del día, entonces ellos declararon que el hombre que ganó fue ese hombre candidato oficial. But the government had made a serious mistake. Pero el gobierno cometió un error muy serio. You see, they never thought it would be close of an election.
And so they had invited international election observers from countries to be at the polling place to observe the election count. Como ellos pensaban y estaban seguros que iban a ganar, entonces ellos habían traído observadores internacionales. And universally, these election observers from different countries declared, no, this is fraud. That is not the real winner. Y universalmente estos observadores internacionales declararon, no, esto es un fraude, ellos no ganó. But and so then the Christians had to make a decision. Entonces, en ese punto, los cristianos tuvieron que hacer una decisión. I know many of these pastors who got on the phone to talk to each other that night. Y yo conozco algunos de estos pastores que se llamaron los unos a los otros por el teléfono. And they had a discussion. Y ellos, We know this is corruption. What do we do now? ellos tuvieron que tomar una decisión y se decían unos a otros, sabemos que esto es corrupción, ¿qué hacemos entonces? And they all agreed. We know what we've learned. We must protest against Y injustice. todos estuvieron de acuerdo al final. Hemos aprendido algo So y sabemos que debemos protestar. So they said, spread the word, Christians to meet in the capital city of Kiev in the main square. Y entonces se corrió la voz de que los cristianos se iban a reunir en la ciudad capital, en Kiev, en una ciudad, en un lugar céntrico. And this is a picture of that meeting. Esa es una foto And they were- de esa reunión. And the fact that at dawn that morning, the first ones that there were mostly pastors leading the way. Y básicamente los primeros que llegaron a esa plaza pública fueron pastores que estaban guiando el movimiento. And most of these people, hundreds of thousands, were Christians. Y muchos de esos, cientos de miles, eran cristianos. And you know, when they were there, the pastors told me later, they realized they really didn't know what to do. They never protested in their life against anything. Muchos de estos pastores me contaron después, cuando llegamos a ese lugar no sabíamos qué hacer porque nunca habíamos protestado. So they were kind of, no, okay, we're here, what do we do? Y entonces básicamente ellos llegaron ahí y dijeron, bueno, estamos aquí, ¿y ahora qué hacemos? So they just said, mainly they just prayed, they worshiped God. Y entonces básicamente lo que ellos hicieron fue orar y empezar a adorar a Dios. And many pastors said they felt the power of God there greater than almost any revival they'd ever been in. Y ellos sintieron entonces que ese poder de Dios como un avivamiento vino. And so they stayed there, and at first the government thought, we'll just ignore them, they'll eventually go home. Al comienzo el gobierno empezó a ignorarlos, dijeron no, eventualmente ellos se irán a casa. Because it was winter time in Ukraine. Porque además es invierno en Ucrania, And that's not like winter time in no Colombia. es como el invierno en Colombia, It's cold. es frío. And you know, but the churches all in the city of Kiev brought them food and blankets and saying, don't leave, our country is in the balance. Pero la gente de Kiev empezó a traer cobijas, empezó a traer comida y dijeron, por favor, no se rindan. And so they didn't stay just a few days, they stayed an entire month in the winter time. Ellos no se estuvieron algunos días solamente, ellos estuvieron todo un mes en la época de invierno. And slowly the things began to change. Y poco a poco las cosas empezaron a cambiar. And at first, the government that controlled the media said, don't even report, so don't even say anything happening. Al comienzo, como el gobierno controlaba los medios de comunicación, ellos dijeron, ni siquiera vayan y reporten esto. But eventually, like this one newsman on TV said, on live TV said, I know I'm going to lose my job, but I'm going to tell you the truth, what's happening in our country right now. And then he got the message out. Eventualmente un hombre en las noticias dijo, en medio de las noticias en vivo dijo, yo sé que voy a perder mi trabajo, pero quiero contarles a todos la verdad de lo que está pasando. And even the military were ordered by the president to go in and to remove them by force, even if it meant taking lives. Aún los militares habían sido ordenados de que vayan y los remuevan a la fuerza de ahí, But the military disobeyed. pero los militares desobedecieron. And then finally the Supreme Court of the land said, we're going to look at the evidence and make a Y decision. finalmente la Suprema Corte dijo,
vamos a ver la evidencia. But everyone thought, we know what they'll decide. They're all handpicked by the president, so they'll just do what he wants. They all thought the court would not rule against the government. Ellos no se imaginaron, no pensaron que la Suprema Corte iba a gobernar sobre el gobierno establecido. But the court looked at the evidence. In fact, a friend of mine, one of the pastors, had taken on his camera a picture of the secret votes being snuck into the vote count. Finalmente entonces la corte miró las evidencias. Una de las evidencias era la que un pastor amigo mío había filmado con su celular cuando la gente estaba trayendo los votos falsos a la campaña. So this evidence came to the court, and the court shocked everyone by saying, no, this election is not a true election, there must be a new vote. Entonces estas evidencias vinieron a la corte y finalmente la corte sorprendió al mundo diciendo, no, esto fue un fraude. So finally people rejoiced, they went back and had a new election. Y finalmente entonces la gente alegremente pudo salir y volver a sus casas porque tenían una nueva elección. And this time there was just no way for the government to cheat. There was too much attention, too much light on the situation. Y en este punto ya no había forma de que el gobierno pudiera hacer fraude porque había demasiada luz en medio de todo eso. And so that Christian man was elected president of Ukraine. Entonces este hombre cristiano fue elegido presidente de Ucrania. Hallelujah, praise God, and amen. And he went back to the square on the day he was sworn into office, and he prayed and gave glory to God and dedicated his country to God. Cuando ellos ganaron, volvieron a esta plaza pública, adoraron a Dios. And by the way, one other interesting fact: once they realized it was going to be this new election, the KGB from Russia tried to kill him, assassinate this man. Uno de los hechos que pasaron importantes en eso es que la KGB, cuando se dio cuenta que este hombre podía ganar en las elecciones, trataron de matarlo. They put this nuclear material, radioactive material, in his food, and it started to destroy all of his organs when he ate it. Trataron de matarlo envenenándolo con este producto radioactivo que destruía sus órganos internos. In fact, it was never known that anyone had ever survived this, but he survived. No se conoce de alguien que haya sobrevivido a esto. And indeed, God raised him up and put him in that position. Pero Dios lo levantó y lo puso en esa posición. So protest, Christians learning to say no against injustice, is transformed nations. Protesta es el hecho de que los cristianos aprendan a decir no para transformar a su nación. It's even happening in Latin America. Aún pasó en Latinoamérica. Even here, everyone thought last year that the peace agreement was going to be passed. Aún la gente aquí en Colombia pensaba que el tratado de paz iba a pasar. After so many decades of civil war, everyone was wanting peace, of course. Después de muchas décadas de guerra, toda la gente quería paz. But there were things that were secretly introduced into that agreement that brought in LGBT, gender identity, language, and other things. Pero habían cosas que secretamente se estaban introduciendo en ese acuerdo, como la agenda LGTBI. And so Christians learned of this in Colombia. Pero los cristianos supieron de esto en Colombia. And they began to have rallies in cities all over the nation. Y la gente entonces empezó a congregarse en toda la nación. And you can see pictures of many of those rallies here. Y ustedes pueden ver imágenes de estas protestas en las diferentes ciudades en Colombia. And in many ways, still almost everyone believes it's almost impossible, though, to defeat this treaty. De hecho, la mayoría creían que era casi imposible ganarle a este acuerdo. All the polls say it's going to pass easily. La mayoría decían, igual esto va a pasar muy fácilmente. But then on that election day, Pero después, en el día de la elección, by the end of the day,
Al final del día, I was here in Colombia, yo estaba aquí en Colombia and the news came out. No won. las noticias salieron, el no ganó. And Christians were shocked. Los, los cristianos, los cristianos estaban sorprendidos. Everyone was shocked. Todos estábamos sorprendidos. But what happened? All of a sudden, Christians said no to something. Lo que pasó fue que los cristianos dijeron no a algo. Instead of just going along, En lugar de simplemente continuar, they united to say ellos se no. unieron para decir no. And this was something that, again and again, more and more now, we're seeing better things coming in governments and the politics of nations as Christians unite to learn to say no against bad Y esto es things. lo que poco a poco estamos empezando a ver en diferentes partes, que cristianos se unen para decir no. And so we have a great heritage that we've learned from here, going back to the Old Testament, the teachings of the apostles, and even now in modern history. Nosotros tenemos una tremenda herencia de estas cosas que han pasado en épocas modernas, pero que podemos rastrear hasta los tiempos de los apóstoles y aún en el Antiguo Testamento. Amen. Amén. Let us continue to say no when it's Así que needed. continuemos diciendo no cuando sea necesario. But there's a second way that Jesus said we can change bad government. Pero Jesús nos dio una segunda manera para cambiar Go back now to Matthew chapter 10. los Matthew 10. gobiernos malos. Así que vamos a Mateo 10 nuevamente. Matthew 10. Now once again, Nuevamente we have to realize the context for this teaching. debemos darnos cuenta, entender el contexto de esta enseñanza. Jesus was speaking about, again, government leaders will try to stop you Jesús les estaba diciendo, los gobernantes van a tratar de from pararlos, your preaching. parar su predicación. And the first thing Jesus said was to go out into the streets, say no. Y la primera cosa que Jesús les dijo, vayan a las calles y digan no. But now then he gives them a second thing they could do. Pero además de eso, Dios les da una segunda cosa que ellos pueden hacer. Read verse 23, please. Leamos el versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Now again, the key word here, and you want to mark in your Bible, is the word city. Otra vez, la palabra importante que deben marcar en su Biblia es la palabra ciudad. Because if it's just an individual persecuting you, you don't need to flee to another city. Porque si es un individuo solamente que los está persiguiendo, ustedes no necesitan huir a otra ciudad. But when it's the city, a government trying to do that, Pero And- cuando es la ciudad, es el gobernante Then que está this- tratando de hacer eso, then this teaching makes sense. entonces esta enseñanza sí tiene Because if sentido. you've tried to peacefully bring change, but the government does not change, Porque si ustedes tratan de hacer de una manera pacífica, traer un cambio y el gobierno no cambia, then at that point you have to be realistic and say, okay, we've protested, we've done everything we can, but now we need to move to another city. entonces de una manera realística, usted tiene que tomar una decisión. Si este gobierno no cambia, entonces me voy a otra ciudad. In other words, the one thing you do not have an option to do is to say, okay, I guess if the government says we can't preach and worship, we can't do that here. En otras palabras, no hay opción para decir, si el gobierno no me permite predicar ni adorar, pues yo me quedo quieto. You don't have an option not to obey God's mission, No tenemos una opción de no obedecer but you do have an el option. mandato de Dios. But you do have an option to move to Pero another place. sí tenemos la opción de movernos a otro lugar donde sí podamos obedecer a Dios. And this means you don't have to just secretly be disobeying and breaking the law there. This means you don't have to stay where you are and be
just secretly breaking the law, and you go where you actually have freedom of No, conscience. no tenemos la opción de romper la ley secretamente y violar la ley. Tenemos que huir donde podamos cumplir la ley de Dios. Look for another place where you have freedom to do what God has told Tenemos you. que buscar otro lugar donde tengamos libertad para obedecer Of course, a Dios. protest has risk, and indeed sometimes it means you go to jail or whatever, you get persecuted. Protesta en realidad tiene riesgos. Podemos ir a la cárcel o puede pasarnos cualquier otra cosa. But to move away also is a great sacrifice. You maybe leave family and friends and jobs. Pero irnos a otro lugar también implica un sacrificio, porque es dejar a nuestra familia, amigos. But this is an important decision Christians sometimes need to make. Pero esta es una decisión importante que los cristianos a veces tienen que tomar. You know, this is what Abraham did that made him able to start a whole new godly nation. Eso fue lo que Abraham tuvo que hacer para tener la oportunidad de empezar una nueva nación. It was his recognition that the city where he was, Ur of the Chaldees, was corrupt and everything was contrary to God's way. Él tuvo que reconocer que la ciudad de Ur de los Caldeos era una ciudad corrupta. Instead of just staying there and compromising, Abraham made a decision to leave the land, the city and the land of his family and En friends. lugar de quedarse ahí y comprometer sus principios, él tuvo que huir, irse a otra ciudad. And because of that, God could use him then to build a new nation. Y por causa de eso, Dios lo usó para construir una nueva nación. You know, and the early Christians learned how to do this when they felt like it was the right time. Los cristianos que plantaron la iglesia, los primeros cristianos aprendieron a hacer esto. For one example is when the persecution became really severe in Jerusalem. Un ejemplo es cuando la persecución empezó a ser bien severa en Jerusalén. I think it's in Acts chapter 8, Creo que es Hechos capítulo 8. verse 1. Let's read that. Leamos el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. You have to, I think, read this in a way consistent with these teachings of Jesus. They scatter not just because they had no choice, they chose to scatter, to flee. Eso tenemos que leerlo en el contexto de la enseñanza de Jesús. Ellos no simplemente huyeron, se fueron para otros lugares, ellos decidieron hacer esto. They had tried to change Jerusalem. They disobeyed even sometimes orders not to preach in Jesus' name. Ellos trataron de cambiar Jerusalén, de hecho, desobedecieron las órdenes de no predicar. But it finally came to the point where they realized it was too severe. It was no longer going to work, and so they decided it was time to flee. Ellos se dieron cuenta que era muy severa la persecución y que realmente no podían hacer algo más, así que decidieron huir. And many times through church history, you see Christians making this important decision. En muchas épocas de la historia de la iglesia, vemos que los cristianos tuvieron que tomar esta decisión. A way to seek to obey God according to their conscience without violating the laws where they were. Una manera en que ellos tuvieron que tomar esa decisión para no violar su conciencia y poder adorar a Dios. And sometimes God uses this actually to spread his kingdom even more. De hecho, muchas veces Dios usa esto para extender su reino aún más. Many of the Protestants in that Reformation in the 16th century decided that protest was not working. Muchos de los reformadores decidieron que la protesta no era suficiente. In Germany, the protest worked, and they got freedom in Germany. En Alemania la protesta funcionó y tuvieron libertad. In England, in general, the protest worked, and they got their freedom. En Inglaterra, en general, la protesta funcionó y ellos tuvieron libertad. But there were other places like France, where the government cracked down upon the Protestants mercilessly.
Pero hubo otros lugares, como en Francia, por ejemplo, donde el gobierno trató de acabar con las protestas sin misericordia. And Spain. España. And there, in place like this, the Christians then, most of them decided they would have to flee. En muchos de esos lugares lo que hizo la gente fue que tuvo que decidir huir. And many of them maybe just went to another country in Europe where there was freedom. Muchos de ellos lo que hicieron fue ir a otros países donde había libertad, But some decided to go even much further away. pero muchos otros decidieron ir aún más allá. And this is a picture you're looking at here of Protestant Christians who decided to go to the New World, they come to what is now the United States. Esta imagen que estamos viendo ahora en la presentación es una imagen de los peregrinos que decidieron ir a Estados Unidos. That's how most of the people first came to my country, the United States. They were fleeing as an act of obedience to God, to what the second step that Jesus La taught. mayoría de los cristianos que inicialmente llegaron a mi país, Estados Unidos, básicamente ellos estaban huyendo, tomando el segundo paso que Jesús les había enseñado que tenían que hacer. And it was Europe's loss and our gain. Eso fue una pérdida para el continente europeo, pero una ganancia para los Estados Unidos. God was able to use them to spread His kingdom and principles of freedom in a whole new part of the world. Esta fue una manera que Dios usó para expandir su reino y que los principios de libertad fueran llevados. Others went to South Africa, others went to Brazil, others went to different places. Muchos fueron a Sudáfrica, otros fueron a Brasil y a muchos otros lugares. But we have so many examples. This is a foundational principle that is key to freedom. Hay muchos otros ejemplos, pero este es un fundamento para la libertad. It gives us what we now call the fundamental right of immigration. Esto es lo que realmente pone el fundamento para lo que hoy llamamos el derecho a inmigrar. That citizens should have the right to leave their own country if necessary. Los ciudadanos tienen el derecho a salir de su país si es necesario. And it's important that countries that respect freedom embrace refugees and welcome them. Y es importante que los países respeten este derecho y abracen a los refugiados que llegan. So now let's go on to the third thing that Jesus taught. Ahora vamos a continuar con el tercer punto que Jesús enseñó al respecto. But again, what have we already looked at in the Old Testament examples of protest but also flight? Ya Flee. vimos los diferentes ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de protestar y también de huir. People like David fled. Personas como David huyó, And others, Jeroboam fled and then came back. Jeroboam huyó y volvió. People did this over and over. All of Israel fled Rehoboam. To your tents, they said. La gente tuvo que ir. Por ejemplo, toda la gente de Israel fue ordenada que fueran a sus propias They fled from tiendas. they fled from the tyrant Rehoboam. Ellos tuvieron que huir del tirano. So Jesus was just affirming, really, in this teaching, what was already established in the scriptures in the Old Testament. These fundamental patterns of what to do when you're facing tyrants. Realmente lo que Jesús estaba haciendo era reafirmando lo que ya había sido enseñado en el Antiguo Testamento. But there's a third thing that Jesus then affirms. Pero hay un tercer punto que Jesús nos enseñó que debemos hacer. And this one is even more surprising to most Christians. Y esto tal vez es una de las cosas más sorprendentes para la mayoría de los cristianos. But it's also rooted in the Old Testament and affirmed by Jesus here. Pero también ha sido enseñado en el Antiguo Testamento y afirmado por Jesús. The right to defend yourself with force El derecho a defenderse usted mismo con la fuerza against your tyrannical government. en contra del gobierno tirano.
Now, there's no question that individuals have a right to defend themselves against an attack of an intruder in their home or, a criminal. Ahora, no hay nadie se sorprende si decimos que las personas pueden defenderse si alguien lo ataca personalmente o si una persona entra a su casa, o sea, un ataque de un individuo. In fact, in the Old Testament laws, in the laws of Moses, if a law made it very clear, if someone breaks into your home at night and you kill them, you are not guilty of any crime. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés puso una ley muy clara, que si alguien entraba en la noche en su casa y usted lo mataba, no era culpable de homicidio. It was a fundamental right of self-defense to protect your life. Era un derecho fundamental de defensa propia. And so we know that is true, but what about when it's not just a criminal, but it's the government threatening your life? Entonces, no hay nada malo en eso, pero ¿qué tal si ahora hablamos no solamente de defensa en contra de personas o de individuos, sino defensa en contra del gobierno mismo? This is much more complex Eso es un poco más complicado. because the government is supposed to use force to protect all of us. Porque el gobierno se supone que es el que tiene que usar la fuerza para defendernos a todos. As it says in Romans 13, they've been given the sword for this purpose. Como dice en Romanos 13, a ellos se les ha dado la espada para este propósito. But if now they're using the sword against us, Pero ahora es la gente tratando de defenderse porque el gobierno está usando la espada en contra de ellos mismos, de los buenos. then what are our responsibilities? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad para hacer? I'm going to go back to the Old Testament before I point out what Jesus said. Entonces, antes de ver lo que Jesús dijo, vamos a ir nuevamente al Antiguo Testamento. First off, let's just look at a couple of things. In Exodus 32, Vamos a ver algunas cosas en Éxodos 32. are you still with me? ¿Todavía estamos aquí? Okay. I tell you what, maybe we should stop now. We'll take our break and we'll continue on this after our Tal break. vez vamos a parar aquí, tomar nuestro descanso y continuamos. Okay? Thank you.